El año 1979 empezó con el asesinato del gobernador militar de Madrid y la petición de dimisión del gobierno por parte de los escasos medios de comunicación que no comían del pesebre. ¿Cuáles eran? El Alcázar y el Imparcial. Los conflictos laborales de todos los ámbitos competían en virulencia con el terrorismo que se había adueñado de España. Mientras, el periódico del sistema por excelencia, El País, no exigía al gobierno control de la situación, sino que lo que exigía era disciplina para las Fuerzas Armadas. No cabe duda que sus subordinados obedecieron la orden transmitida por el órgano del sistema. No importaba el ritmo de los asesinatos, era la dinámica del sistema. Lo que importaba era que los funerales se desarrollasen en silencio. Eso era lo importante. Casos menores eran las amenazas. En 2 meses, en Bilbao, se recibieron 50 llamadas amenazando bomba en los ferrocarriles. Afortunadamente solo hacían explosión las que efectivamente se ponían. Era tal la situación que el humorista Manolo Summers publicó un chiste que rezaba desde la televisión. Televisión Española ruega a los señores terroristas que no maten tan seguido porque luego la extrema derecha politiza los entierros y es peor. Real como la vida misma. El caos laboral era el síntoma general. No había sector que se librase. La inseguridad ciudadana, galopante. Y llamaba profundamente la atención que la población adquiría todo tipo de armas para defenderse, hasta el extremo que la propia prensa del sistema daba señales de alarma. Pero ni el terrorismo, ni la economía, ni la cuestión laboral, ni la inseguridad ciudadana eran problemas que preocupasen al gobierno de Adolfo Suárez, quien en Estrasburgo manifestó que Europa no sería Europa mientras no pudiese contar con una España democrática. Y evidentemente eso consiguieron. Parece que los europeos se emocionaron ante semejante declaración. Ellos, que llevaban siglos pretendiendo asesinar a España, se encontraban con que el presidente del gobierno español les presentaba el cadáver en bandeja de plata. Sí, el 31 de enero de 1979 Adolfo Suárez supo emocionar a los europeos. El 1 de marzo de ese mismo año, 1979, se convocaron nuevas elecciones generales que ganaría la UCD de Adolfo Suárez con una abstención del 31,63%. Y el 3 de abril hubo elecciones municipales que tuvo una abstención del 40,2%. Las convulsiones que padecía España eran incontrolables por un gobierno sin norte que solo era capaz de perseguir las manifestaciones de dolor que se hacían patentes en el eterno funeral que era España en ese momento. Funeral que dejaría de existir cuando los asesinatos se produjeran con una cadencia de 6 minutos, cuando fuese legalizado el asesinato del aborto. Para las elecciones del 1 de marzo, el gobierno gastó 1.500 millones de pesetas. Al empresariado español, además, con la broma de los permisos que debía dar para votar en ese día laborable, le costó 9.369 millones. Y los dos principales partidos, la UCD y el PSOE, se gastaron 2.000 millones. Y los otros 199 partidos, ¿cuánto se gastaron? Y las preguntas finales, ¿quién adelantó el dinero? ¿Tal vez la banca de una manera altruista y generosa? ¿Y quién pagó finalmente la juerga? Del rey, de la monarquía, nadie hablaba. Tema tabú. Mientras tanto, el hermano marroquí, ¿de quién es hermano el hermano marroquí? Seguía apresando pesqueros. El cardenal Tarancón almorzaba con el rey, al tiempo que pedía participación en las elecciones y prohibía la celebración eucarística en la parroquia universitaria de Madrid. Cuidado, la prohibía el cardenal Tarancón. Y las cortes amnistiaban y reconocían haberes a los policías, guardias civiles y carabineros expedientados en la zona republicana. Pero no se tenía en cuenta para nada los de la zona nacional. Asesinatos, huelgas, secuestros, encierros, ocupación de las cárceles por reclusos organizados en la COPEL,
coordinadora de presos en lucha, se llamaba, amenazas, destrucción de monumentos, apresamiento de pesqueros, y el gobierno español dando la razón a Marruecos. Todo normal. Y quien denunciase los hechos indudablemente era un cochino fascista. Buenos ensayos de lo que transcurridas las décadas iban a perfeccionar. No engañaba la UCD en sus pasquines de las elecciones, que decían, UCD cumple. A la par, un anuncio tétrico de lo que había de asolar España. No habrá aborto. Por su parte, el cáustico Summers publicaba un chiste en el que se decía, creo que se presenta Martín Villa por León. Y le respondía otro, pues se debía presentar por buitre. El 1 de marzo, UCD se declaraba partidaria del aborto. Por su parte, el PSOE se comprometía a defender Ceuta y Melilla y marcaba su posición ante la OTAN. En el 28º Congreso, celebrado el año 1979, y en el que Felipe González asumió la Secretaría General del partido, marcaban que los objetivos prioritarios eran el desmantelamiento de todas las bases extranjeras en territorio español y el desmarque de la política de bloques militares. Evidentemente, una cosa es predicar y otra dar trigo, y los socialistas saben a quién deben servir. Así acabarían anulando la investigación y desarrollo de la bomba atómica que España estaba llevando desde tiempos de Franco. ¿Con qué objeto? El 28 de abril podía leerse en el Diario de Barcelona. El Ayuntamiento de Tolosa, en su primer pleno, ha tomado por unanimidad la retirada escalonada y a plazo fijo de las fuerzas represivas de Euskadi Sur. La corporación está compuesta por PNV, Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra, PSOE y PC. El sistema sabía que la forma de control social más efectiva pasaba por el control de la educación, por el control de los medios de comunicación y por el control de la propaganda. Esas fueron asignaturas que el régimen fenecido nunca supo entender. El sistema tenía y tiene muy claro que la mejor forma de mantenerse es evitando que los súbditos piensen, y no encuentra mejor forma que suministrando pornografía a porrillo, deportes a porrillo, entretenimiento televisivo a porrillo, droga, discotecas que emitan música estridente y descontrol absoluto en el ámbito familiar. Todos esos aspectos ya eran atendidos desde 1977 con gran diligencia por las instituciones, pero con los años serían perfeccionadas sin solución de continuidad con una habilidad digna de otros objetivos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.